Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a los podcasts de divulgación y de conocimientos de Guardatiempo. En el programa de hoy quería hablaros sobre los ultracrepidianos y sobre todo también que sepáis si vosotros sois uno de ellos. Los ultracrepidianos, un término que todavía no está incluido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, son esencialmente personas que opinan sobre cualquier cosa sin tener conocimiento de casi nada. Son esos perfiles que no dudan en corregirnos, en minimizar nuestras valías para así destacar ante nosotros y en meter baza en cualquier tipo de conversación. En el fondo tiene mucho que ver con la regla del 80-20 que ya os expliqué en el vídeo de al 80% de los aficionados nos falta aprender de relojería, pero también tiene mucho que ver con el efecto Dunning-Kruger que también os expliqué en un vídeo. Sabéis que como siempre os voy a poner tarjetitas al final para que podáis verlo si no lo visteis, y bueno, por supuesto en la descripción pues tendréis más referencias y los enlaces a los vídeos. Pues bien, ¿a dónde nos lleva esto? Que seguramente si estáis en este punto del podcast queréis saber si sois un ultracrepidiano o no. Pues bueno, ya os puedo adelantar que si ha transcurrido este minuto y medio que llevamos de podcast y seguís aquí es porque os interesa el tema, es porque os interesa aprender y entonces no podríamos considerar que seas un ultracrepidiano. Sin embargo, vamos a dar algunos aspectos clave para así poder identificar cuál es el típico perfil de los ultracrepidianos y que los tengamos en cuenta. Punto número 1. Su crítica no tiene la intención de ayudar al otro, solamente de demostrar su supuesto conocimiento. Punto número 2. Expresa su opinión sin matices, como si fuera una verdad absoluta, de manera que no deja espacio para el diálogo. Son absolutos y no es discutible. Punto número 3. Se basan en la idea de que solo existe una manera correcta de hacer o de entender las cosas, la suya propia. Característica número 4. Su opinión siempre empequeñece, descalifica y minimiza a alguien. Y el quinto punto, y para mí el clave y el más importante, es que la crítica no está dirigida al comportamiento, sino a la persona. Lo cual significa que suele hacer que el que es criticado pues se sienta culpable. Os decía que para mí el quinto punto es el principal, es donde esa crítica va a hacer daño y va a atacar al que ha expuesto el argumento que se quiere rebatir y no va a corregir el argumento en sí mismo o a aportar. Vamos a ver algunos ejemplos de vídeos que hemos ido extrayendo y así lo veréis muy claro. David dice, duelen las mentiras. ¿Quién eres tú para dar una opinión a una marca con tanto prestigio? ¿Eres relojero? Aquí, aunque lo estáis escuchando, pues bueno, poner en evidencia que escribe opinión sin tilde, escribe marca de tanto prestigio todo junto, tanto prestigio, y escribe relojero con G o con G en vez de con J. Entonces, yo diría que en este argumento lo único que hay constructivo es duelen las mentiras. Luego dice, ¿quién eres tú para dar una opinión? Una marca con tanto prestigio, lo mismo. Fijaros cómo se aglutinan los diferentes factores. Una crítica sin intención de ayudar, sino solamente de demostrar su conocimiento. Una opinión que es sin matices, es en absoluto, y además en su caso es sin argumentos. Una forma de entender que las cosas solo se pueden hacer de su manera, es decir, que si vas en contra de lo que dice, no aplica. Una opinión que siempre empequeñece, lo ha dejado muy claro. ¿Quién te crees tú? Y una quinta parte en donde se critica el comportamiento de la persona. Me critica a mí y no me critica lo que hago. Y aquí me gustaría hacer un inciso interesante porque es algo que sociológicamente me parece curioso y es la gente esta que entra a un canal de YouTube o a un blog o a donde sea, suelta sus patrañas, como es el caso de este David, y se va y no vuelve, ¿no? Entonces, al final es gente que está accediendo a un contenido que tú has hecho gratuita y desinteresadamente y le están poniendo un nivel de exigencia que no aplica. ¿Por qué no exigen tanto por los servicios que pagan? ¿Por qué no exigen a Netflix cuando las series que tienen no les gustan o no les gusta cómo es el final?
¿Por qué no exigen a Amazon que no rebaja los libros de A Contrarreloj Paul Davis o no deja que los ebooks estén siempre gratuitos? No, se quejan y critican a gente que hace pues una tarea, buena o mala, pero de manera completamente desinteresada. Pero bueno, vamos a ver el segundo ejemplo. Este es un poco más extenso, pero además es que tiene más miga. Y nos lo dice Arturo Martínez Villanueva. Puedo decir su nombre porque evidentemente lo ha puesto en el comentario. Y empieza, ja. Pare cuando comparaste... Pare. Sí, quiere decir paré, no puso la tilde tampoco. No tiene nada que ver con el síndrome de que estamos hablando de los ultracrepidianos, pero me llama la atención que la mayoría de los que yo he identificado como ultracrepidianos además escriben mal. Y es verdad que hay algunas cosas que, bueno, el corrector ortográfico del smartphone o del ordenador no detecta, y pare es una palabra correcta, aunque debería decir pare, pero es que en el caso anterior de David, relojero con G, es que, vamos, es de llevarte a la prisión del parvulario. En fin, ¿qué hay más? Jaja, paré cuando comparaste un G-Shock con un smartwatch chino porque pésima comparación. Mercados UI diferentes y durabilidad diferente. Bueno, escribe mal, esto sí lo detecta el corrector, no lo quiso corregir. Pero nos sigue diciendo Arturo, soy coleccionista de la marca. Tengo un Moonmaster GVG1000, Gulfmaster GWNQ1000, Rangeman GW9400, entre otros modelos. Soy administrador de un grupo de Casio G-Shock México. Yo entiendo que quiso decir Casio G-Shock, porque Casio G-Shock, bueno, a mí sí me pega que Arturo, que no esté a la altura, ¿no? Pues tenga un grupo de Casio G-Shocks. Soy administrador de otro grupo un poco más internacional, y que no son los líderes de tecnología, quizás sea cierto, pero muchos preferimos un reloj que dura años a un reloj que te dará una vida útil de ¿qué? 4 años. Si bien te va y no lo golpeas y se rompe o se moja y se descompone, me está costando de leer, lo estoy leyendo literalmente del comentario y sin comas, es que es complicado. Pero bueno, esperemos que lo podáis entender. Vuelvo a repetir. Todo esto va sin comas. Si bien te va y no lo golpeas y se rompe o se moja y se descompone, coma. Con un G-Shock tienes la seguridad de que si lo metes al agua, coma, no le pasará nada. Y quieres un smartwatch, coma, Casio lo tiene, y no hablo del GBD 200, o es más, ni siquiera del GBD H1000 o del GBD H2000, que son solares, dan notificaciones, entre otras cosas. Existe el GSW H1000, que tiene 2 modos de uso, pantalla normal y display MIP. Eso ninguna otra marca lo tiene y funciona con Google. Y si lo usas en modo MIP, la batería dura hasta más de un mes. Tu ignorancia no quiere decir que no exista. Vale, pues visto esto, vamos a repasar un poco las características de este ultracrepidiano más. La crítica no tiene la intención de ayudar al otro. Si tuviera la intención de ayudar, pues citaría referencias y sobre todo habría visto el contenido entero, al menos es honesto y dice, paré al principio y no seguí. Bueno, a ver, si paras al principio, pues te pierdes todo el argumento. Yo entiendo que no te guste ese contenido, pues entonces no lo veas, pero también ahorra tu tiempo y no comentes algo que naturalmente va a ser incompleto porque no lo has visto entero. Lo mismo, expresa su opinión sin matices, sobre todo generalizando. Si os dais cuenta, dice, yo tengo estos modelos y son magníficos. ¿Y qué? Y otro puede tener esos mismos modelos y haberle salido mal. No es la verdad absoluta, aunque él crea que sí. Pero claro, con ese enfoque, pues lo que decíamos antes, no deja espacio para el diálogo. Lo mismo, el punto 3 se basa en la idea de que solo existe una forma correcta de hacer las cosas, la suya. Si yo doy 12 razones por las que no es recomendable usar un G-Shock, da igual, él no les va a hacer caso porque él los tiene. Y su opinión siempre empequeñece, si os habéis fijado empieza con sus cargos, soy administrador de un grupo de Facebook, soy no sé qué, soy no sé cuánto, y bueno, no está mal que eso que ponga su currículum aquí. Pero, oye, mira también si quieres con quién estás hablando, ¿no? No lo sé, si este comentario me lo dijera Zona Casio, que son unos cracks de Casio, pues igual les haría Casio. Pero eres administrador de un grupo de Facebook mexicano y otro un poco más internacional, ¿pero qué me estás contando? Si yo soy administrador de 6 grupos de Facebook y no te cuento el resto. En fin. Y por último, pues es eso, ¿no? La crítica no está dirigida a lo que yo digo, sino está dirigida a mí, por eso habla de tu ignorancia.
Bueno, esta es una muestra, tampoco quiero extenderme más ni dejar a estas personas o a las palabras de estas personas en ridículo, ya se han puesto ellos en evidencia, pero sí me gustaría un poco entrar en la segunda parte. El estado de la comunidad. Pues bueno, relacionado con los ultracrepidianos y esto que hemos visto, me vienen a la mente varias ideas que me gustaría contaros. Volvemos un poco al tema del principio, la regla del 80-20, en donde decía que al 80% de los aficionados a la relojería nos falta aprender. Y esto es así, pero es que la regla del 80-20, que es una regla empírica, no es una regla que siempre se reproduzca, pero sí que es una regla que usualmente se cumple en muchos campos, nos viene a decir, por ejemplo, que el 80% de los aficionados a los relojes quieren el 80% de las marcas, por ejemplo. Entonces, quieren el 20% de las marcas. La mayoría de usuarios quieren la minoría de marcas. Y eso nos lleva a que hay marcas que son intocables, ¿no? Por ejemplo, si criticas a Rolex, a Omega, a Casio, a Seiko, pues probablemente mucha gente, ese 80% de los aficionados, entre los cuales habrá algunos que sean ultra crepidianos, pues saltarán a la yugular y saltarán a atacarte. ¿Por qué ocurre esto? Pues mira, yo creo que ocurre por bastantes cosas y lo hemos visto pues gracias al testimonio de David y de Arturo Martínez. El primero es que queremos tener la razón, como seres humanos queremos tener la razón, queremos que siempre estar en lo cierto y somos así, es el defecto que tenemos. Pero luego es que además en muchos casos lo que queremos es que alguien nos diga que hemos acertado. Cuando tú haces una compra, y lo he visto en comentarios de otros vídeos, usualmente la gente lo que quiere es que le digan magnífico reloj, no hay mejor opción. Y claro, cuando tú le dices que igual hay una opción mucho mejor y más barata que el que se ha comprado, eso le duele. Y es un poco lo que decía de las mentiras duelen. No es que sea mentira, es que es algo que su cerebro no está dispuesto a asimilar en ese momento. ¿Qué les ocurre a estas personas? Pues les ocurre que como creen que saben de todo, pues no aprenden más. Aquí enlazamos con el segundo tema, que es el efecto de Dunning-Kruger, que ya comenté. Cuanto más sabes, menos crees saber. Y cuanto menos sabes, más listo te crees. Y esto es algo como muy habitual. Entonces, como estas personas creen saber mucho, pues ya está, se quedan ahí en ese mundo, en esa sabiduría de saber mucho y no tratan de aprender más, no se perfeccionan y no mejoran. Y desde este canal lo que siempre he pretendido es que todos aprendamos, no solo vosotros, yo también aprendo porque me documento antes de hacer una reseña, me documento antes de hablar de un tema, leo los comentarios y os escucho, pero claro, los comentarios tienen que ser respetuosos y tienen que ser constructivos y referenciados. Porque cuando entras, ya lo habéis visto, en lo absoluto, en los ataques, en los insultos, en el desprestigio, pues no estás aportando nada, estás perdiendo el tiempo y haciéndome perder el tiempo a mí. No sé si alguno de vosotros, llegados a este punto, irá a ese vídeo donde salían estos comentarios, pero bueno, en estos casos, cuando detecto un ultracrepidiano, suelo despedirme de ellos como saludos crack. Creo que llamarles así a ellos les motiva porque viven en su ignorancia de creerse los mejores y es una manera de zanjar el tema y no hacerme perder mucho el tiempo. Pero lo que iba diciendo es que el vídeo este en concreto, que también será una tarjetita, era donde hablaba de los 12 motivos por los que no comprar un Casio G-Shock. Yo sabía que iba a ser un vídeo polémico, al final son cosas que pocos dicen y por eso yo considero que las tengo que decir y sé que es una cosa que a Casio no le va a gustar, a Casio G-Shock tampoco, pero sobre todo a los más ultracrepidianos de Casio G-Shock pues tampoco. Lo que sí que he percibido es que me parece que este tipo de gente radical y fundamentalista, estos ultracrepidianos, son menos numerosos que hace 5 o 10 años. Eso me lleva a pensar que, como es natural, el conocimiento y lo que tenemos va en aumento, es decir, cada vez sabemos más y seguramente también cada vez Casio lo hace peor y se le ve más el plumero. El segundo punto, que no tiene nada que ver con los ultracrepidianos, es un poco el punto geográfico. Me llama la atención que estos dos casos, que eran los más evidentes, creo que son de personas en Latinoamérica.
Y entonces mi planteamiento es, ¿por qué son de allí? Bueno, pues la primera explicación es porque hay muchísima más población en Latinoamérica, con lo cual habrá mucho más aficionado a la relojería y con lo cual habrá mucho más ultracrepidiano. Sí, pero es que además pasa otra cosa, y es que dependiendo del país donde estemos, la percepción de una marca cambia. Por ejemplo, Casio G-Shock en Estados Unidos y en América, en Norteamérica, perdón, en Estados Unidos y en Europa está de capa caída. Todos lo vemos y ya no es lo que era. Sin embargo, en Latinoamérica, en muchos de los países de Latinoamérica, todavía es una marca que está estable o está empezando a decaer, pero decae lentamente, con lo cual es normal que allí este argumento pues choque más con sus percepciones. Pero no es algo típico de Casio. Os pongo también más ejemplos. Por ejemplo, Rolex. Rolex hace 5 años era intocable, y si tú decías algo malo de Rolex, te saltaban 200 personas diciendo que no tenías ni idea. O Seiko. Todavía recuerdo Seiko hace 5 o 10 años cuando comentaban, bueno, es que yo no entiendo que un reloj así tenga un cristal Harlex y que Seiko siga en sus 13 diciendo el Harlex es lo mejor. Y te saltaban mucha gente diciendo Harlex es lo mejor porque el zafiro es verdad que es más duro pero es más frágil. Y bueno, ¿dónde está esa gente que defendía el Harlex ahora, no? Han claudicado, han pasado al olvido. Pero bueno, la parte positiva es que en el fondo han aprendido. Ha aprendido esa gente y ha aprendido Seiko, pues en este caso, sabiendo que el zafiro pues suele ser un buen añadido. Y de Rolex lo mismo, ¿no? La gente que cuando hablabas algo mal de Rolex te criticaba, ahora pues va viendo que Rolex tiene cosas buenas y tiene cosas malas, y eso pues le amplía las miras y le da criterio. El punto positivo o la versión optimista, ya para terminar, es que yo considero que todos podemos aprender, y más de algo que nos gusta, que es como la relojería. Así que no digo que tengas que aprender conmigo, eres muy libre de decidir si te gusta lo que hago o si no te gusta lo que hago. Hay canales con los que puedes aprender y que no soy yo, y claro, evidentemente hay otros con los que no, pero hay webs, hay muchos recursos que tú puedes escoger para formarte y aprender. Lo que ocurre es que para aprender tienes que aprender a escuchar y tener tu mente abierta. La moraleja es que ser ultracrepidiano no es algo que sea permanente, te puedes curar, entre comillas. Así que abre tu mente, trata de aprender, trata de escuchar lo que dicen los otros y sobre todo busca fuentes de información y cotéjalas. No propagues los bulos de es que esto lo dicen en 2 sitios, que es copiar y pegar y es verdad. No, busca opiniones confrontadas para ver si eso es cierto o no. Y sé incrédulo ante la gente que de entrada te muestra su currículum tipo soy administrador de 2 grupos de Facebook de G-Shock. Eso está bien o no está mal per se, pero busca las referencias y cotéjalo con otra gente. Así que si has aguantado este rollazo, es que consideras que yo soy de los que te aportan, aunque sea un poco, pues te agradeceré mucho si me puedes dejar un like en este vídeo, me puedes dejar un comentario con lo que piensas, y en el caso de que no estés suscrito y hayas activado las notificaciones, pues hazlo ahora. Hazlo ahora porque te va a ayudar a que YouTube te avise cuando publique un nuevo vídeo, pero sobre todo va a ayudar al canal, va a ayudar a Guardatiempo para que YouTube lo recomiende más y para que seamos más gente que pueda aprender, más gente a la que poder escuchar y más gente que pueda hablar. La parte más material, si te sobran 0,99 euros al mes, de corazón, si te lo puedes permitir y crees que lo vale, pues oye, hazte miembro del canal porque es una forma de contribuir en serio y te agradeceré enormemente el apoyo. Hasta la próxima. Este vídeo está patrocinado por mí, es decir, por la saga A Contrarreloj Paul Davis, un conjunto de 6 novelas en las que si te gusta la relojería, la ficción y los detectives privados especializados en recuperar relojes, en esclarecer asuntos de fraudes, de robos, de aseguradoras, son tus libros. Los tienes a la venta en Amazon, tanto en formato digital o ebook como en formato físico de papel, y la verdad que te recomiendo que los pruebes. Como no voy a incitarte a que los compres, pásate por javiergutierrezchamorro.com, donde se han publicado varios relatos gratuitos, échales un vistazo y si te gustan, adelante.